Estimados escolares de la gran institución educativa privada El Nazareno de Huaral, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, el saludo correspondiente para todos ustedes nos une este tema a través de esta ventana virtual para poder intercambiar conocimientos de lo que hoy nos corresponde compartir, ¿no? Una nueva clase virtual, muchachos, perteneciente a una gran casa de estudios como es el Nazareno de Huaral, y que vamos a desarrollar a través de esta sesión temas de geografía. Hoy vamos a ver un trabajito presentado por mi persona, estudiantes. Vamos a ver la geología de la Tierra. ¿Ya? Geología de la Tierra. Esta geología de la Tierra está presentado para ustedes la selección 2 de educación secundaria. Muchachos, la geología, ¿qué es la geología? Mis queridos estudiantes, es la ciencia natural que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos hablando de composición y estructura del suelo. ¿Cómo está compuesto el suelo? Elementos físicos y elementos químicos tiene este suelo. ¿Quién determina cómo está compuesto? La geología. Además, la geología va a determinar el tiempo de existencia de la parte del planeta Tierra, la parte sólida, ¿no? ¿Cómo lo determina? Desde su punto de partida hasta la actualidad. Y todo ese punto de partida hasta hoy, el tiempo que ya pasó, también eso se llama tiempo geológico. ¿Qué quiere decir? Que la geología, muy aparte de estudiar la composición y estructura del suelo y del subsuelo, además de eso va a permitirnos conocer el tiempo geológico que tiene la estructura dura de la Tierra, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Que además, la geología dice, estudia también el conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de un territorio, ¿ya? Entonces, esta es la parte sólida de la Tierra, la parte interna, qué suelos están compuestos, tipos de suelos, ¿no? Por qué razones hay diferentes capas en la Tierra. Todo eso lo estudia la geología, ¿ya, muchachos? Ahora, ¿es importante la geología? Sí, es importante la geología. ¿Por qué es importante? Porque la geología va a apoyar a otras ciencias. Por ejemplo, apoya a la biología, a la química, a la arquitectura, a la construcción de vías de comunicación y transporte. Y acá lo vemos a continuación, muchachos. Por ejemplo, la geología, ¿cómo apoya a la biología? O la biología, ¿cómo encuentra sustento de apoyo en la geología? La geología les dice, mira, ¿sabes qué? Esta tierra está estructurado y compuesto de la siguiente manera. Por esa razón, dice la biología, según el tipo de estructura y composición del suelo, van a tener vida en esa parte, ¿no? Vida vegetal, vida animal y hasta vida humana va a haber por el tipo de suelo que existen, otorgado por la geología. Entonces, por el tipo de suelo, la biología va a tener diferentes tipos de especies. Especie vegetal, especie animal y especie humana. Entonces, por ejemplo, se podrá decir por qué razones en la Amazonía peruana hay harta vegetación. Entonces, la geología explica por el tipo de suelo, por este suelo, por tal razón, existe gran vegetación en la Amazonía peruana. ¿Por qué no existe vida en los desiertos? Casi no hay vida en los desiertos. La geología dirá, no, porque ese desierto está compuesto por suelos no productivos, a razón de que no existe agua, no hay mucho oxígeno, qué sé yo. Y la biología va a tomar en cuenta todos esos datos y va a decir, ah, ya, muy bien. Por ejemplo, en los desiertos podrán encontrar mínimamente vida. Si hay vida, habrán, pues, en este caso, escorpiones, alacranes, algunas serpientes que pueden soportar la dureza de esta
de este tipo de suelo. Ahora, la geología muestra la estructura y composición del suelo y subsuelo. En cambio, la química especifica los elementos químicos que contienen el suelo y el subsuelo y lo que se puede obtener para uso humano. O sea, es decir, la geología le permite estudiar suelos a la química y ahí a través de eso la química va a especificar la composición de los materiales que hay en ese suelo. Podrá decir, por ejemplo, allá, este suelo, acá mira, esto es oro, ¿ve? Esto es zinc, esto es mercurio, esto es hierro, ¿no? Esto es cobre. La química se permite el lujo de decir qué tipo de elementos químicos contiene ese suelo. Entonces la química va a apoyar también a quién, va a apoyar a la minería, ¿ve? La minería va a permitir también sacar provecho de los conocimientos de la geología, ¿no? La geología es la que le va a decir, ¿sabe qué? Acá creo que hay unos compuestos, unos suelos que son diferentes a los demás, pero que hay que pedirle a la química que determine qué tipo de elementos químicos contiene este suelo. Y por tanto puede haber gas natural, puede haber petróleo, azufre, oro, plata, hierro, cobre, zinc, qué sé yo, ¿no? Entonces la química se apoya de la geología de esa manera. La geología determina cómo está estructurado y compuesto el suelo. La arquitectura tiene que saber qué tipo de suelo es el que va a contener al edificio que va él a construir. ¿Qué tipo de suelo tenemos? ¿Y a quién se lo pregunta? A la geología. Y la geología le dice, mira arquitectura, este tipo de suelo, es lo que ocurre en Huaral, muchachos. Ya si no lo sabían, a ver, ustedes búsquenme un edificio de 10 pisos en la ciudad de Huaral, o de 7, 8, 9 pisos. 9 pisos. En Huaral no van a encontrar un edificio de 10 pisos, 9 pisos, 8 pisos. La gran mayoría llega a 4 pisos, más una voladita de un alero o su azotea, ¿no? Una azotea. 4 a 5 pisos, échale pues uno que otro 6 pisos. Pero la gran mayoría de edificios quedan entre 4 y 5 pisos. ¿Por qué? Porque la geología le dice, mira, el suelo de Huaral no puede resistir un edificio de 10 pisos, se puede hundir. Entonces, de acuerdo a esto, los geólogos dicen, no se puede construir en Huaral edificios de mayor de 5 o 6 pisos. Por esa razón, la arquitectura saca provecho del estudio geológico. De igual manera va a suceder con la construcción de las carreteras. Los tipos de suelos estudiados por la geología va a decirle qué tipo de capa asfáltica debe echarle, el grosor de la capa asfáltica. Aquí en este suelo que es más parejo y más duradero, más consistente, échenle más delgado la capa asfáltica. Pero en estos otros suelos que son, de repente son suelos más movedizos, más débiles, échenle una capa más gruesa. Entonces la construcción de las vías también necesitan del estudio geológico. Ahora, ¿cómo se mide la estructura del suelo y subsuelo, muchachos? Se utiliza el método radioactivo, ¿ya? Este método radioactivo, mis queridos estudiantes, primero tiene que entenderse lo que es la radiactividad. La radiactividad, también conocida como radioactividad, radiación nuclear o desintegración nuclear, es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación, como una partícula alfa, partícula beta o un rayo gamma o electrón en el caso de conversión interna. Es decir, un núcleo atómico inestable de un suelo, ¿qué cosa despide? Despide rayos alfa, rayos beta, rayos gamma y electrones, ¿no? Un material que contiene estos núcleos inestables se considera radioactivo, ¿ya? Y de acuerdo a la radiactividad, o sea, a la captura de rayos alfa, beta, gamma, se puede medir el tiempo de esos suelos, ¿ya? El método radioactivo, dice, es el método más exacto de mostrar datos del proceso de desintegración espontánea de elementos diferentes estables, elementos radioactivos. Mide la cantidad de isótopos inestables en la roca. Ahora, o sea, cada elemento estable, muchachos,
¿ya? Cada elemento estable en su interior tienen núcleos inestables. O sea, el núcleo es inestable. ¿Por qué es inestable este núcleo? Porque irradia rayos alfa, beta y gamma. Entonces, pero hay otros elementos estables. O sea, estudiando los elementos estables y los núcleos inestables, estos dos estudios se llaman método radioactivo y con esto van a poder calcular el tiempo transcurrido desde que se formó la roca. Entonces, el tiempo que transcurrió la formación de la roca puede determinar también el tiempo que se formó la Tierra, muchachos, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre la radioactividad? Acá tenemos un núcleo atómico inestable de una roca, material radioactivo. ¿Qué despide? Despide rayos alfa, gamma y beta. Estos tres son capturados por la radioactividad, por el método radioactivo, y van a determinar la antigüedad de la roca en que se ha formado. Y así podrá también determinarse la edad de la Tierra, muchachos. El tiempo geológico. Ahora, el tiempo geológico está dividido, muchachos, en supereón, en eones, en eras, en periodos. Miren, o sea, es decir, el tiempo geológico ha sido organizado correctamente, muchachos, con nombrecitos. Y se corresponde al tiempo desde la formación de la Tierra, 4.500 millones de años, hasta el presente. Se divide en distintos periodos sobre la base de información estratigráfica, cronología relativa, y radiométrica, cronología absoluta. O sea, la cronología relativa son los pequeños espacios, ¿no? Los estratos. Como les dije, supereón, eones. Los eones, cómo están divididos por fracciones, es cronología relativa. En cambio, todo el tiempo que pasó desde los 4.500 millones de años hasta hoy, en un solo tablón, todo eso se llama tiempo o cronología absoluta. Quiere decir que la cronología absoluta está dividido en cronologías relativas. Lo más grande es la cronología absoluta y las cronologías relativas son las divisiones que tiene esta cronología absoluta. Acá dice, ve, las divisiones del tiempo se definen primordialmente a partir de los principales eventos geológicos y los cambios biológicos observables en el registro fósil. Por ejemplo, la transición entre Pérmico y Triásico hace 250 millones de años corresponde a un evento de extinción masiva. La vida desaparece. El 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres desaparecen entre el Pérmico y el Triásico. Por esa razón, por todos los eventos más importantes, o sea, aparecen los dinosaurios, es el evento importante. Entonces aparece, por ejemplo, los dinosaurios aparecen en el Triásico. Pero, ¿dónde reinan los dinosaurios? Allá. El reinado de los dinosaurios va a ser en el Jurásico. ¿Ya? Entonces, estos eventos van a determinar los tiempos, la cronología relativa. De la cronología absoluta, que es de 4.500 millones de años. Acá vemos, por ejemplo, la escala del tiempo geológico. La escala del tiempo geológico es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la Tierra y de la vida ordenados cronológicamente. Establece divisiones y subdivisiones de la roca según su edad relativa y del tiempo absoluto transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad. Periodos geológicos de la Tierra. Aquí está. Supereón, llamado precámbrico. El eón. El precámbrico está dividido en eones, en 4 eones. Mira, eón jádico, eón arcaico, eón proterozoico y el eón panerozoico. El jádico comienza en los 4.500 millones de años hasta los 3.800 millones de años que empieza el arcaico. El eón arcaico dura hasta el eón proterozoico de los 2.500 millones de años. Y el panerozoico lo vamos a ver aparte, muchachos. Mira, por ejemplo, digo acá, el precámbrico, el supereón precámbrico está dividido en 4 eones. Eón jádico, eón arcaico, eón proterozoico y eón panerozoico. Ahora,
Ya estamos viendo ya la relatividad, o sea, esta cronología relativa, ¿ve? Relativo, 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 relativo. Pero todito de principio a fin va a ser la cronología absoluta. Ahora, ¿por qué se caracteriza el jádico? Por haber tenido elevadas temperaturas de la formación de la Tierra, llamado también azoico. O sea, el eón azoico o eón jádico significa sin vida. Azoico, no hay vida. Que sin ya, formación de la geósfera, era volcánica, aparece en la atmósfera e hidrosfera. En el jádico, muchachos, se va a vivir la época de los grandes volcanes. Erupciones volcánicas entre miles y miles de años, a razón de que como la Tierra ha quedado, en el centro de la Tierra queda, como se ha desprendido del Sol, en el núcleo de la Tierra quedaba grandes masas de lava, vapor de agua, ceniza, gases. Todos esos gases han ido queriendo explotar hasta que explotaron y a través de los volcanes salieron esos materiales. Y al despegar también o al desprender vapor de agua, este vapor de agua permitió volar hacia la parte externa de la superficie y ahí fueron capturados por el magnetismo de la Tierra. Todos estos gases fueron capturados y al capturarse se forma la atmósfera, muchachos. Al mismo tiempo la atmósfera va a permitir que se formen nubes. El vapor de agua se convierte en nubes y estas nubes a través de miles y miles de años va a llover. Retorna a la Tierra en forma de lluvia y entonces se producen los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y el agua abunda en la Tierra. Entonces ahí, muchachos, ese es el periodo jádico. El periodo arcaico, etapa que produce el origen de la vida. Entonces la vida se origina en el periodo arcaico, en el eón arcaico del precámbrico. La etapa que produce el oxígeno, el origen de la vida con células procariotas. Proceso de fotosíntesis que permite la acumulación de oxígeno en la atmósfera. El proterozoico, muchachos. El proterozoico, desarrollo de células eucarióticas, según surgen los primeros seres pluricelulares y plantas con raíces. Aparecen esponjas y corales. El fanerozoico lo vamos a ver en otro cuadro. Ya expliqué el jádico, el arcaico y el proterozoico. Ahora entro a explicar el eón fanerozoico acá, muchachos. Ahí está el eón fanerozoico. El eón fanerozoico se va a dividir en 3 eras. ¿Ya? Aquí está. La primera era del eón fanerozoico. La era paleozoica o era primaria. Era mesozoica o era secundaria. Y la era cenozoica que abarca las eras terciaria y cuaternaria. Ahora, miren, el eón fanerozoico se divide en era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Esa es la última era de nosotros. Ya estamos viviendo la era cenozoica. Ya pasamos la paleozoica, la mesozoica y ahora vivimos la cenozoica. Periodos. El periodo en que se divide la paleozoica se divide en 6 periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y carbonífero, más pérmico. Los periodos de la era paleozoica son esos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Los periodos de la era mesozoica son triásico, jurásico y cretácico. En el triásico aparecen los dinosaurios. En el jurásico gobiernan los dinosaurios. Y a comienzos del cretácico desaparecen los dinosaurios, muchachos. Ahora, la era cenozoica se divide en el periodo terciario. Disculpen. Disculpen, muchachos. Y periodo cuaternario. ¿Ya? El periodo terciario y periodo cuaternario. Ahora, el terciario se divide en paleógeno y en neógeno, y el cuaternario en pleistoceno y en holoceno. Pero vamos a ver mejor acá la era cenozoica, o sea, esta partecita, esta era cenozoica, lo saco aparte, ya acá está, era cenozoica. Se divide en periodos. ¿En qué periodo? Periodo terciario y cuaternario. El terciario se divide en periodo paleógeno y periodo neógeno. Ahora, el paleógeno se va a dividir en épocas. ¿Ya? Época. Época del paleógeno. ¿Cuáles son?
Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Ahora, las épocas del Neógeno, Mioceno, Plioceno. Ahora, la era cuaternaria se divide en las siguientes épocas, en la época del Pleistoceno y del Holoceno. Y hoy estamos viviendo el Holoceno. Pleistoceno, épocas frías, y Holoceno, épocas calientes, como lo de ahora, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta es la era Cenozoica. Vamos a ver que los 6 periodos de la era Paleozoica del Eón Fanerozoico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuáles son las 6 y qué acontecimientos ocurrieron dentro de la era Paleozoica del Eón Fanerozoico. Profe, no entiendo. Acá está, muchachos, pues mira. Estamos hablando acá, de este tiempo. Estamos hablando de la era Paleozoica del Eón Fanerozoico. A esto se entiende, ¿no? Estamos hablando de la era Paleozoica que pertenece al Eón Fanerozoico. ¿Cuáles son los periodos de la era Paleozoica? Acá está. Los periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Todo esto vamos a descifrar en estos momentos. Aquí, muchachos, ven. La era Paleozoica. Comenzamos el periodo Cámbrico. En el Cámbrico, la gran explosión de la vida. Se inicia la vida en el mar. La vida en el mar comenzó la vida ya, muchachos. Aparición de trilobites extintos hoy, así como miles de especies diferentes. Colisiones múltiples entre las placas de la corteza terrestre formaron el primer supercontinente Gondwana. Acá explico eso. ¿Ve? En este periodo que pertenece a la era Paleozoica y esta a su vez pertenece al Eón Fanerozoico, ya saben por qué, ¿no? Es la era Paleozoica que pertenece al Eón Fanerozoico. Y el periodo precámbrico pertenece a la era Paleozoica del Eón Fanerozoico. El supercontinente Panotia se va desintegrando lentamente hasta formar los continentes Gondwana y la Eurasia. Y el mar que los separa se llama Tetis. Acá está. Miren, este es el supercontinente único, llamado Panotia. Es decir, la Tierra surge primero con el primer continente llamado Panotia. Poquito a poco, muchachos, este Panotia, que es un solo continente, va a separarse acá, como esto de... Es decir, a partir del periodo cámbrico se empieza a desintegrar la Panotia. La Panotia poco a poco se va a ir separando. Se va a separar en la Eurasia y se va a separar en Gondwana. El mar que lo separa a la Eurasia y Gondwana se llama Tetis. En el medio, acá, en el centro está ese mar que lo separa. Ahora, el segundo periodo ordovícico. Los invertebrados dominan la Tierra, ejemplo, corales, los crinoideos. Surgen peces con escudo óseo externo y sin mandíbula. El periodo acaba en una fase de glaciación. El tercer periodo se llama periodo silúrico. Surgen las primeras plantas terrestres, silofitinas, escorpiones extintos hoy, llamados euriptéridos. Es un periodo de clima globalmente cálido. El cuarto periodo se llama el periodo devónico, denominado edad de los peces, entre ellos tiburones primitivos y peces óseos que evolucionaron en anfibios. En tierra se hallaban muchos helechos gigantes. Acá está, los primeros tiburones, ¿ven? Qué horribles, son feos, ¿no? Los primeros anfibios, aquí están. Y los helechos gigantescos que habían en el periodo devónico. Los helechos no son árboles, pero fueron gigantescos helechos que crecieron en el periodo devónico. El quinto periodo, el periodo carbonífero. El clima húmedo y cálido fomenta la aparición de exuberantes bosques que dan origen al carbón. ¿Cómo así? Los incendios forestales se originan con el tiempo cálido y entonces estos incendios forestales quemaron troncos y con el paso del tiempo estos troncos quemados van a convertirse ¿en qué? En carbón. Por esa razón se va a llamar el periodo el periodo carbonífero. Coexisten las plantas llamadas pteridospermas, abundan los insectos y aparecen los reptiles. Convergen la Eurasia y Gondwana formando la Pangea. Acá está. Miren, vuelve a juntarse los continentes y forman la Pangea.
Ya no se llama Panotia, ahora se llama Pangea. La Panotia es el continente original de la Tierra que se separa en Laurasia y Gondwana. Y nuevamente Gondwana y Laurasia se juntan y van a formar la Pangea. Aquí está la Pangea, ¿no? Dice acá, ¿se acuerdan que la Panotia se desintegró y se separó en continentes Laurasia y Gondwana? Eso ocurrió en el periodo Cámbrico, pero millones de años después, en el periodo Carbonífero, se volvieron a juntar en un solo continente llamado Pangea, ¿ya? Con un único océano llamado Pantalasia. Todo este océano se llama Pantalasia. Recordemos que nuevamente se separarán hasta formar los actuales continentes. El sexto periodo se llama el periodo Pérmico. Al final de este periodo se produce una extinción masiva. El 95% de las especies desaparece, incluidos los trilobites. Este es el último periodo de la era paleozoica del eón panerozoico que continúa. Ahora veamos 3 periodos de la era mesozoica del eón panerozoico. ¿Cómo es eso, profe? Acá regresamos, no hay problema, muchachos, para poder entender mejor. Vamos a entrar a esto de acá. La era mesozoica y sus periodos. O sea, es decir, ya hemos visto la paleozoica, ¿cierto? Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Ahora vamos a ver los periodos de la era mesozoica del eón panerozoico. Acá está. Periodos, vamos a apuntalar bonito. Vamos a mirar los periodos de la era, acá está, los periodos de la era mesozoica que pertenece al eón panerozoico. Eso quiere decir acá, muchachos, ahora donde estamos, aquícito, acá. Los 3 periodos de la era mesozoica del eón panerozoico. ¿Ya me entendieron? El primer periodo se llama el periodo Triásico. Aquí comienza la era de los reptiles. Aparecen los primeros dinosaurios. Las coníferas y las cícadas se convierten en mayores grupos forestales. Acá está, miren qué horrible, en los primeros reptiles. Y acá tenemos los dinosaurios y las coníferas. ¿Por qué se llaman coníferas? Porque tienen forma de cono, ¿ve? Principalmente los cipreses. Acá mire, ve. Este es un cono. Acá, la forma de este árbol tiene un cono, ¿ve? Por eso se llama conífera, ¿ya? Eso apareció en el periodo Triásico. En el periodo Triásico de la era mesozoica, del eón panerozoico, aparecieron los dinosaurios. ¿Pero dónde van a dominar los dinosaurios? Van a dominar los dinosaurios en el periodo Jurásico. ¿Se acuerdan de la película Jurassic Park o Parque Jurásico? Toman el nombre del Parque Jurásico o Parque de los Dinosaurios, porque el Jurásico fue dominado por los dinosaurios y también se llama la era de los dinosaurios o el periodo de los dinosaurios. Hay presencia de reptiles marinos como ictiosaurios y plesiosaurios. Aparecen las primeras aves y mamíferos. Ahora viene el periodo Cretácico, época de los tiranosaurios, pero luego ahí mismo también se extinguen los dinosaurios en el Cretácico. Desaparecen las gimnospermas y aparecen los angiospermas, o sea, plantas con flores, ¿no? Ahora, estos son los 3 periodos de la era mesozoica del eón panerozoico. Ahora vamos a ver la era cenozoica del eón panerozoico, ¿ya? ¿Dónde está ubicada la era cenozoica? Aquí está. Vamos a ver, cenozoica ubicando. Acá está, ve. Mejor acá atrásito, la era cenozoica. La era cenozoica del eón panerozoico. Porque la paleozoica, mesozoica y cenozoica son del eón panerozoico. Ahora, ¿cómo esta era cenozoica está dividida en periodos y en épocas? Vamos a ver a continuación. La era cenozoica, muchachos. Y sus características, ¿ya? Aquí. Nos quedamos aquí, ¿no? Hemos pasado esto ya. También esto. Ahora entramos acá. Era cenozoica del eón panerozoico. Periodo terciario. Denominada edad de mamíferos. Aparecen los mamíferos, animales pequeños parecidos al caballo actual, rinoceronte, tapir, ballenas, gatos y perros. En el Plioceno se formó el mar Mediterráneo. Dentro del periodo terciario, en el Plioceno se formó el mar Mediterráneo. ¿Ya? ¿Dónde queda el Plioceno? Dentro del periodo terciario. Ahora, el periodo cuaternario, llamado también época actual, o llamado también la era de los humanos, aparición y desarrollo de la especie humana.
¿Se acuerdan? Aproximadamente hace 1.900.000 años aparecieron los Homo habilis, los primeros seres humanos de la Tierra, aparecidos en África, en Olduvai. En el Pleistoceno se formó el Mar Rojo, muchachos, ¿ya? Es decir, el Mar Rojo se forma en el Pleistoceno, ¿ya? ¿Listo? En el Plioceno el Mar Mediterráneo y en el Pleistoceno se formó el Mar Rojo. Después del Pleistoceno de la era del periodo cuaternario viene el Holoceno. Es el momento actual en que estamos viviendo nosotros los seres humanos, el Holoceno, ¿ya? Bien, queridos estudiantes, espero de que hayan aprovechado esta clasecita y por eso me van a desarrollar en el cuaderno los mapas conceptuales que está en esta sesión de aprendizaje. Acabado le toman foto y me mandan a este WhatsApp personal. Desarrollar la práctica calificada que adjunto a este envío, muchachos. Terminado, también lo envían a mi WhatsApp personal para calificar. Espero que sea de buen provecho intelectual para ustedes el esfuerzo realizado por mi persona. Cuídense mucho, ya pasará este malestar, muchachos. Hasta la vista, jóvenes, y cuídense, repito, cuídense bien, muchachos.